En el versículo 8 del mismo Santiago nos habla del hombre de doble ánimo. La palabra que Santiago utiliza para decir doble ánimo implica una división interna, una lucha entre mentes, entre la mente, el corazón y los pensamientos. Una lucha entre dos mentes, dos corazones, dos pensamientos. Hay uno que dice que sí, otro que dice que no, otro que por aquí, otro que dice que por allá. Y esa persona que es así, normalmente es una persona inestable. Una persona que oscila entre las emociones y los principios divinos. Las emociones, los sentimientos y lo de la palabra, ¿será aquí o será aquí? No se define, ni está por aquí ni está por allá. Está en dos aguas. Esa persona es incapaz de tomar decisiones firmes y consistentes en su vida cristiana. Como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira, hermano, esa inconstancia es una de las principales características de una persona que no ha alcanzado madurez espiritual. ¿Usted es inconstante? Diga: yo soy inmaduro espiritualmente, sigo siendo un bebé, me tienen que dar leche, todavía no he avanzado. Porque la característica de una persona que ha alcanzado madurez es que es una persona constante. Mientras que la persona inmadura se caracteriza por la inestabilidad emocional y espiritual. Le falta estabilidad. Por cualquier cosa se derrumba, por cualquier cosa cambia, por cualquier cosa se entristece. Uno se entristece y todo, pero uno no puede ser dominado por la tristeza o la preocupación si es maduro. Hay personas de doble ánimo que creen en Dios y se comprometen a hacer la voluntad de Dios, pero ella misma se permite o él mismo se permite ser arrastrado por sus emociones y olvida el compromiso que hizo con Dios. Ese compromiso de seguir sus principios, de obedecer su palabra, de creerle a lo que Él nos enseña. ¿Y qué pasa si nosotros actuamos así? Todo eso va a afectar todos los aspectos de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones con la iglesia, nuestra vida personal, por nuestra inmadurez. ¿Por qué? Porque la persona que es inconstante vive atrapada en un ciclo de decisiones erráticas. Continuamente está decidiendo, está haciendo cosas que no debería hacer y que solamente le traen problemas, tristezas, dificultades, ansiedad y otro poco de cosas. Esas personas empiezan cualquier cosa con compromiso, con fervor, pero rápidamente se desilusionan. Se van tras nuevas distracciones. De repente se van para otro lado y se la pasan en eso, cayendo una y otra vez en la misma falta. Si alguien se está durmiendo, hágale así, por favor. Viven aquí, viven haciendo lo mismo continuamente y no pueden gozar la vida que hay en Cristo, el poder que hay en la salvación, la libertad que hay en obedecer la palabra de Dios. Porque no hay madurez. Y eso le crea a esa persona un ambiente de confusión, de frustración, tanto en su vida personal como en su entorno. Eso vuelve un problema todo. ¿Por qué? Porque hay inmadurez. Eso lo dice Santiago. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso, hermano, esa inconstancia tiene un impacto negativo, no solo en esa persona que es inconstante, sino también en todo lo que le rodea, en todos aquellos que le rodean. Es una trampa, es algo que no permite que la gloria de Dios descienda, ni en su corazón, ni en su casa, ni en su familia. Eso permea inclusive al entorno donde estamos.
Porque esa falta de confianza en la persona inconstante genera inseguridad, desconfianza en sus relaciones con los demás. ¿Sabe cómo podemos superar la inconstancia y alcanzar la madurez espiritual? Es manteniéndonos firmes en la fe que nos hace ser constantes en lo que nos ha sido predicado, en nuestra fe, en lo que hemos aprendido de Dios, ser constantes. En lugar de ser arrastrados por las olas del mar, como escribe Santiago en el versículo 6, debemos aprender a mantener una fe firme, sin dudar en lo que Dios nos ha enseñado, en lo que Dios nos ha hablado, en sus promesas. Y para eso es necesario, hermano, que nosotros decidamos tomar una decisión correcta, consciente de seguir el camino de Dios, el que Él nos ha señalado, el que Él nos ha mostrado. No podemos, hermanos, desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. No podemos desviarnos hacia los deseos temporales de nuestra carne o de nuestras emociones. No, hermanos, ya quien rige nuestras vidas no son nuestras emociones, no son nuestros sentimientos. Si usted quiere ser maduro, usted cada día tiene que aprender a ajustarse más a la palabra, a obedecer más lo que te ha enseñado la palabra de Dios, ajustarte más. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es lo que necesitamos para ajustarnos a Dios, que tengamos sabiduría para hacer las cosas conforme Dios quiere que la hagamos, de forma que nos traiga bendición, no solamente a nosotros, sino a los demás. ¿Sabe qué es la sabiduría? La sabiduría es hacer lo que Dios manda hacer. Creerle a Dios, eso es sabiduría. No creerle a Dios no es tener sabiduría. Así que la sabiduría, como nos acabamos de leer en Santiago 1:5, es la clave para superar la inconstancia, esa falta de constancia en nuestra vida, que a veces somos y a veces no somos. A veces estamos firmes y otras veces no. Entonces tenemos que pedirle al Dios de los cielos sabiduría, que nos enseñe sabiduría, que nos enseñe su palabra, que nos enseñe sus principios, que nos enseñe cómo actuar en diferentes circunstancias. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos también confiar en esa guía que el Espíritu Santo nos da. Si nosotros hacemos eso, vamos a tomar decisiones sabias, decisiones alineadas con su voluntad. Y eso nos llevará a un camino de crecimiento y madurez, de tranquilidad, de bendición, de vida. Vida aquí en la tierra, esa vida que da tranquilidad, da gozo. Si hacemos las cosas conforme Dios nos manda a hacer. Es complicado, es difícil porque tenemos un lastre en nuestra vida. Todos cargamos un lastre en nuestra espalda. Pero tenemos que superar eso y tenemos que ajustarnos al consejo de Dios. Y entonces seremos personas maduras porque tenemos sabiduría de Dios. Es decir, tenemos conocimiento de Dios práctico, obediencia a la palabra. También tenemos que entender que la constancia no significa simplemente perseverar sin sentido. Ahí estoy perseverando. Sino perseverar en el cristianismo con un propósito claro. Y ese propósito debe ser crecer espiritualmente. Ese propósito debe ser que nuestra fe crezca. Que cuando lleguen los desafíos, cuando lleguen esas dificultades, las enfrentemos, entendiendo que vamos a crecer, que esos desafíos nos van a hacer alcanzar la estabilidad, alcanzar la plenitud, la plenitud, lo que Dios quiere que haya en nosotros, lo que Dios desea para nosotros. Porque ya leímos
Que esas pruebas solamente vienen porque Dios quiere perfeccionarnos, quiere subirnos un nivel más cerca de Él. ¿Para qué? Para que podamos para que podamos atinar en nuestra vida diaria. Si nosotros estamos en este nivel, pues vamos, y nos falta todo esto, vamos a cometer una cantidad de errores. Pero si nosotros cada día crecemos en ese nivel, cada día vamos a tener menos contratiempos, menos metidas de pata, menos caminos torcidos, menos decisiones no sabias. Así que las pruebas es para eso, para poder Dios bendecirnos, para que podamos crecer. Tenemos que tener nosotros el propósito de mantenernos en Dios, no para mantenernos ahí, sino para crecer, para madurar, para fortalecer nuestra fe. Y eso lo logramos a medida que nos enfrentemos a diferentes desafíos. Gloria a Dios, hasta alcanzar esa plenitud, esa estabilidad espiritual que Dios desea para nosotros. Dios desea que todos seamos maduros, porque al ser maduras, mire, la vida es más fácil, podemos llegar más lejos. Al ser maduros no sufrimos tanto, porque amamos a Dios, amamos a los hermanos, pero cuando hay inmadurez nos metemos en muchos problemas. Nos metemos a veces en huecos sin salida por la falta de madurez. Y la falta de madurez es sinónimo de falta de obediencia, de falta de menospreciar la palabra. A veces conocemos la palabra, pero no actuamos en esa dirección. Somos inmaduros, y cuando somos inmaduros nos falta sabiduría y acarreamos sobre nosotros tristezas, humillaciones y dificultades. Santiago 1:4 nos exhorta a permitir, mira lo que dice: la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. ¿Entendemos? Que lo que Dios busca a través de la prueba es nuestra perfección en Cristo, perfeccionarnos. Cuando nosotros logramos perfección en Cristo, lo ganamos todo. Cuando tenemos perfección en Cristo, perfección en Cristo es ser cada día más como Cristo. Perfecto es ser maduro, estar completo. Eso es ser perfecto. Algo que está perfecto es que ya no hay nada que hacer, ya está listo, está hecho. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice: ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y es lo que Dios quiere en nosotros, que estemos completos, que estemos ajustados. ¿Cuándo estamos ajustados? Cuando tenemos una cabeza grande nos volvemos cabezones y somos muy inteligentes y conocemos Biblia. No. Cuando entendemos, confiamos y aceptamos y cumplimos la palabra de Dios, somos perfectos. Que no hagamos ningún movimiento que esté por fuera de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Nosotros tenemos que ser constantes en la fe. Constantes. ¿Cuál es la fe? ¿La fe son sus emociones? No. ¿La fe es sus sentidos? No. ¿La fe es su parecer, su pensamiento? No. Constantes en la fe, lo que hemos aprendido de Dios. Eso nos llevará a ser completos, a madurar, a ser personas que reflejamos la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos. Cuando hacemos las cosas con sabiduría de Dios, no hay pierde. No se añade tristeza a nuestras vidas, no. Se añade alegría, gozo. Cuando hacemos las cosas como Dios nos manda. Si de repente tenemos que poner la otra mejilla, agachar nuestra cabeza y seguir adelante a pesar de que nos hicieron algo, eso no produce tristeza, eso no produce vergüenza, eso produce alegría y gozo. ¿Cuántos lo han hecho? Tienes que hacerlo. Si no puedes entender lo que te estoy diciendo, hágalo. Sigue la palabra de Dios. Para el mundo puede ser un problema, porque uy, pobrecito, no. La respuesta a tú hacer la voluntad de Dios, el resultado va a ser alegría, gozo, tranquilidad, paz, sosiego, amistad, una bendición. Eso es todo bello. Uno de los mayores obstáculos para la madurez espiritual es
La doble mente. Una mente para allá y otra mente para acá. Es una lucha entre lo que sabemos que es correcto y lo que deseamos en un momento dado. Yo sé que aquí tengo que ser así. No tengo que hacer eso, no tengo que ir a ese lugar, pero lo deseo. Hay dos mentes, sí. Una la espiritual, que te enseñó Cristo, que te enseñó el Espíritu Santo, pero hay otra que está en ti y que nunca se va a apartar de ti, porque la carne nunca se va a convertir hasta que seamos pasados de corruptible a incorruptible. O sea, hay dos mentes, siempre habrá dos mentes. Así es que esa es la lucha que nosotros como cristianos tenemos. ¿A qué mente? ¿La mente de Cristo o la mente del mundo? ¿A quién sigues? Pero aquellas personas que no someten sus emociones, sus pensamientos, sus deseos y todo lo que hay en él a la sabiduría de Dios, es una persona que va a ser arrastrada por sus sentimientos. Si usted no somete a la sabiduría de Dios, ¿cuál es la sabiduría de Dios? La palabra de Dios, lo que Dios te ha enseñado, lo que está en la Biblia. Si tú no logras someter tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones a la palabra de Dios, vas a ser arrastrado por tus sentimientos, por tus emociones. Y la palabra, la sabiduría de Dios va por un lado y las emociones van por otro. Las emociones van por un lado sin que no tienen claridad. Esa vacilación constante es lo que hemos hablado de Santiago, que la describe como doble mente. Esa mente que nos hace inconstantes en todos nuestros caminos, inconstantes. Que usted sí, a veces no. A veces nos vemos como cristianos, como personas sabias, y otras veces no, doble mente pensamiento. Y eso es lo que nos hace inconstantes en todo nuestro camino. ¿Cuál es la solución? No es una ira, no vale mucho, no hay que pagar por eso. Simplemente hay que obedecer lo que Dios nos ha enseñado. Si Dios sabe que algo a ti te hace infeliz y que algo te está molestando y te está intranquilizando, para eso está el Espíritu Santo y Dios se las ingenia para de alguna forma enseñarte la solución. Envía su palabra, envía su consejo. Y bueno, lo demás sí ya depende de ti, porque Dios forzarte no lo hará jamás. Que lo haga o no. Él simplemente envía la sabiduría, la palabra, el camino correcto, y tú decides. Y según tú decidas, pues cosecharás eso. Isaías 5:20 lo describe esta situación de una manera muy clara. Leámoslo. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ese hay es sufrimiento. No le espera nada bueno, le va a doler, le va a arder. Si tú a lo malo le dices bueno. ¿Cuándo dices a lo malo bueno? Cuando sigues tus sentimientos, tus emociones, tu mente, y no la palabra de Dios que te ha sido enviada. O sea, sufrimiento, dolor, de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Cómo puedes tú hacer de la luz tinieblas? Simplemente no hacerle caso a la palabra de Dios, porque eso no es por ahí. Eso es tinieblas, eso mejor le hago caso a las tinieblas, a lo que Dios dice que no hagamos. Ay de aquellos. No suframos por causa de nuestras malas decisiones. Para ser maduro no necesita ir a una universidad y estudiar teología o ser pastor o ser esto, no. Necesita aprender a obedecer. Necesitamos empezar a dar pasos en obediencia. Y eso nos hará cada día más maduros y de tal forma que cada día tropezaremos menos. Menos ay vamos a tener personalmente, en nuestra familia, a veces en nuestro trabajo. Si estás contenta con tu ay continua,
de 20, 30 años o 15 años o 2 años, pues siga ahí. Pero si ya estás cansado o cansada, que ya dices yo quiero vida, yo quiero tener paz en mi hogar, quiero tener paz en mi trabajo, tengo que tener alegría permanentemente. Entonces, sigue el lineamiento divino, el consejo de Dios. Ah, sí, pero es algo sencillo, sí es algo sencillo. Por eso la Biblia dice, mi yugo es fácil, es algo sencillo, son palabras. Perdona, no mientas, todo lo que no dice la palabra. Vas a ser feliz y vas a tener vida y vida abundante. Porque ¿qué pasa, hermanos? Nuestra mente, cuando tenemos mente doble, se altera nuestra percepción de la realidad. Y eso nos lleva a tomar decisiones erróneas, contrarias. ¿Cuándo? Cuando no alineamos nuestros pensamientos a los principios bíblicos, a los principios de Dios. Ahí. Y de esa forma es que terminamos diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahí es cuando confundimos la verdad con la mentira. ¿Sabe que la salvación es por fe? La salvación es para el que cree. O sea, si usted quiere ser una persona que avanza espiritualmente, que cada día tiene más alegría, más gozo, usted tiene que tener fe. ¿Y qué es tener fe? Tener confianza en la palabra que se le ha sido predicada y actuar sobre esa línea. Y entonces vas a tener calidad de vida, vas a entrar a la tierra prometida. Dios ha prometido una tierra. Dios ha prometido que nuestra familia será bendecida, que seremos bendecidos, que tendremos paz, que tendremos gozo, que saldremos adelante, que habrá prosperidad, que todo lo que tocamos florecerá, será bendecido. Pero para eso necesitamos simplemente obedecer, no más, no más. Siempre que vayas, tomes una decisión, date un tiempito para pensar si está conforme a la palabra de Dios, si es lo que Dios pide de ti o lo que te ha enseñado. Y después actúa. No actuemos alocadamente, precipitadamente, porque lo que sembramos recogemos. Vamos a sufrir las consecuencias, ya sean buenas o malas, dependiendo si actuamos sabiamente o si actuamos neciamente. Sabiamente atendiendo el consejo de Dios, neciamente atendiendo nuestro corazón, nuestro razonamiento, nuestra forma de ver las cosas. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos superar ese doble ánimo? La única forma de poder superar ese doble ánimo, la inconsistencia de que no somos consistentes en nuestra vida cristiana, es purificando nuestro corazón y nuestra mente. Ese es el camino. Hay que purificar nuestro corazón y nuestra mente. Nuestra mente está plagiado de mentiras, de engaños, de lo que el mundo hace y como el mundo resuelve las cosas. Tenemos que purificar eso. Y lo purificamos acercándonos a la palabra de Dios, teniendo en cuenta el consejo de Dios. Purificar nuestro corazón y nuestra mente. En Santiago 4:8 se nos exhorta y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Sabe cómo te acercas tú a Dios? Cuando cualquier problema dices, Dios, ¿qué hago? Cuando miras a los principios, cuando haces las cosas pensando en Dios, en lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es acercarse a Dios. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Solamente mira para el cielo. No mire el corazón, porque el corazón quiere tomarle el gobierno y quiere tomar la delantera. No le permitas. Mira a Dios y dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Te va a dar luz, te va a dar claridad. Quizás ese odio, ese rencor, esa dificultad, esa ansiedad, esa preocupación que tú tienes se va a alejar. ¿Por qué? Porque el Padre se acercó a nosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos. Las manos significa lo que hacemos. Limpiad las manos, que lo que hagamos sea limpio. Y vosotros, de los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo purificamos nuestros corazones? A través de la palabra de Dios. ¿O hay otra cosa? La lejía no es.
un ungüento de esto no es. La única forma de purificar nuestro corazón es hacer que se guíe por la palabra de Dios, por el consejo de Dios. Hermanos, nosotros estamos en el Evangelio y la fortaleza del Evangelio es la palabra de Dios. Esa es la que nos forma, nos construye, nos vuelve a la imagen de Cristo. Es a través de la palabra que vencemos toda mentira del diablo, todo engaño de Satanás. Es a través de la palabra de Dios que podemos vencer la enfermedad, la tristeza, el desespero. La palabra de Dios. Hay que purificar el corazón. Y ese proceso es un proceso continuo de someternos a la voluntad de Dios, de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos. ¿Estamos entendiendo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres ser sabia y tener vida y vida en abundancia? Eso va conforme va tu obediencia a Dios, o que lo mires a Él. Que lo mires a Él en todo lo que hagas, en todo lo que sueñes, míralo a Él. No permitamos que sea nuestra mente, nuestra voluntad. No permitamos que todo eso se mezcle con la palabra de Dios y distorsione el mensaje que hemos aprendido. Dios es claro y nítido. Miren, en nosotros está el Espíritu Santo y nosotros podemos entender claramente la palabra. Otra cosa es que queramos mezclarlo, la palabra, un poquito de palabra y un poquito de esto. Eso distorsiona la verdad y eso no nos lleva a ninguna parte. Por ejemplo, Dios nos llama a confiar en medio de las pruebas. Eso es lo que Dios, ¿qué vamos a hacer en medio de las pruebas? ¿Desesperarnos? ¿Darnos golpes de pecho? No. Lo que Dios pide es que confiemos en medio de las pruebas. Nuestra mente siempre nos va a decir: no, está perdido, no, nadie puede hacer nada. Mire, es que eso ya lo dijo un médico, el más grande del mundo, lo dijo esto, lo otro. Eso nos va a decir nuestra mente. Pero tú permites que la duda controle tu decisión o le crees a Dios. Es sencillo, hermano. Por eso es que es una salvación tan grande y por eso es que después tengamos que dar cuentas, no va a ser perdonado porque es algo tan sencillo. Fuera que no, que usted tiene que saber de trigonometría y hacer este ejercicio y hacer esto lo otro para ser salvo. No, es simplemente sigue este camino, y el camino y la enseñanza es tan sencilla y tan real que no hacerlo es cuestión de locos, ¿o no? Es cuestión, si Dios dice: mire, perdona para que seas feliz, cualquier persona puede entender que si perdona va a ser feliz, porque se le va a ir esa ira y ese descontento dentro de su corazón. Es tan sencillo, no necesita ser matemático. Toda la palabra de Dios es sencilla y clara. Y es tan sencilla a veces que por eso la gente a veces la menosprecia. Dios nos manda a confiar en medio de las pruebas. Y cuando nuestra mente nos dice que no es posible, que todo está perdido, que no hay nada que hacer, es entonces que abrimos la puerta a que la duda, la falta de fe controle nuestras decisiones y terminamos haciendo eso. Usted es el que abre la puerta. Yo te he puesto delante de ti la verdad y la mentira. Usted abre la puerta que quiere. Y Dios se lo permite. Dios se entristece cuando haces lo que no debes hacer. Y se alegra cuando tomas el camino de la verdad. A veces es el camino más difícil, pero es el de mayor beneficio. Y a la hora de la verdad no es el más difícil, es el más fácil. Porque si tomas el otro, vas a tener problemas eternos con esa persona. Se va a agrandar el problema, etcétera, etcétera. Pero si tomas el camino de Dios, ¡pum!, de repente ¡pum!, se cierra la puerta a lo malo. Entonces, pues decir que el más difícil no, simplemente requiere fe, requiere creer en Dios. No permitamos que la duda controle nuestras decisiones. ¿Sabe cuándo caemos en doble ánimo? ¿Cuándo somos gente de doble ánimo? Cuando no nos sometemos a la palabra de Dios. Como cristianos, nosotros somos cristianos, tenemos el ADN de Dios, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo no podemos someternos a la palabra de Dios? Podemos. Lo que pasa es que no queremos, porque somos gente de doble ánimo, que vacilamos entre dos opiniones, la que nos dice la palabra y la que nos dice nuestra mente, nuestro corazón.
Y entonces perdemos la firmeza, esa firmeza que nos permite avanzar en nuestra fe. Esa fe es poderosa, hermanos, la fe va creciendo, pero hay que irse apoderando de la fe, poco a poco, hasta llegar a tener el control conforme Dios. ¿Se acuerdan de José y del rey David? Son dos ejemplos claros que tenían, una tenía una mente, solo una mente, y otra tenía dos mentes. Es decir, uno tenía una sola mente, la mente de Cristo, y se guiaba por la mente de Cristo, por la mente de la verdad, de lo que viene de Dios. Y la otra tenía la mente de Dios, la mente de Cristo, pero también la mente del mundo, su propia mente, su propia forma de razonar. Él no vaciló entre dos pensamientos. Eso nos lo enseña Génesis 39. José se acuerda cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Quizás José era un hombre, y quizás esa señora era muy bonita, y para llegar allá es porque alguna vez José sonrió, o filtró, o hizo algo para llegar a desearlo tanto. Pero José no permitió que sus deseos carnales gobernaran su vida. Quizás él quería con toda la fuerza, como un hombre puede querer, como nosotros los hombres o cada persona puede querer algo. Pero no cae en eso, no permitimos que esos deseos carnales nos gobiernen. José, en cambio de ceder a su deseo, a su tentación, a lo que había en él como hombre, dijo: ¿cómo podría pecar yo contra Dios? Decimos lo mismo. ¿Cómo puedo pecar yo contra Dios? ¿Por qué José pudo hacer eso? Porque él mantuvo una sola mente. Él decidía continuamente seguir los principios divinos, independientemente de sus deseos, de sus anhelos o de las circunstancias. Él decidió seguir el lineamiento divino. En cambio, David nos habla en 2 de Samuel 11, nos habla otra cosa. Nos habla de una persona con doble mente, con doble ánimo, ¿o no? Cuando conoció a Betsabé, David permitió que pensamientos lujuriosos dominaran su pensamiento. Él se dejó llevar por esas cosas que no estaban bien, y eso lo llevó a cometer un pecado grave. Y era David, un hombre de Dios, con el corazón de Dios. Tenía dos mentes. Todos tenemos en este momento dos mentes. Pero ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién gobierna nuestras decisiones? David, un hombre de Dios que conocía a Dios, se dejó llevar por la otra mente y cometió asesinato, a pesar de que era un hombre con el corazón de Dios. Él vaciló entre los principios divinos que ya conocía y su carne y los principios mundanos y lo que hay en el mundo. Y eso lo llevó a caer en un pecado bien tremendo. ¿Qué es lo que nos ha enseñado Cristo? Lo que Cristo nos ha enseñado es que debemos negar nuestra voluntad propia y seguirlo a Él. Negarnos a nuestra voluntad propia. No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, no es lo que a mí me parece. Es lo que tú quieres, es lo que Dios me ha enseñado, es lo que está en la palabra. Dice el Mateo 16:24, Jesús hablando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. No es solo un símbolo de sufrimiento esa cruz que tenemos que tomar, sino de renunciar a nuestra voluntad. Esa es la cruz. Yo renuncio a mi voluntad, a lo que yo deseo, a lo que a mí me parece, a lo que me han enseñado. Renunciar a nuestras emociones, a nuestros deseos, para seguir los principios divinos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si quiere venir en pos de Él, o sea, miren, Dios va para una dirección, nosotros vamos en pos de Él, vamos con Él. Y cuando lo seguimos a Él, todo es bendición. En Cristo todo es luz y todo es bendición. No se le olvide. La madurez cristiana no es algo que se logra fácilmente, no es algo fácil.
La madurez cristiana es todo un proceso que nos permite acercarnos cada vez más a Cristo, a ser más como Cristo, a tener más la imagen de Él. Y eso lo podremos lograr, tener más la imagen de Él, acercarnos más a lo que es Él, si somos constantes en seguir a Cristo, no a nuestro corazón, no a nuestros deseos, sino a Cristo. Si nosotros aprendemos a seguir a Cristo, podremos superar las pruebas, podemos superar las tentaciones, podemos superar las dificultades que hay en la vida. Y hermanos, una cosa es segura, alcanzaremos ahora y después éxito. Alcanzaremos el propósito de Dios. Llegaremos hasta donde Dios quiere que lleguemos. Lograremos lo que Dios quiere que logremos. Si seguimos a Cristo y no a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. ¿Sabe qué es alcanzar éxito en nuestra vida cristiana? Es superar la inconstancia, es superar el doble ánimo. Eso es tener éxito en nuestra vida cristiana. No podemos tener éxito en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano. No podemos tener éxito si no superamos el doble ánimo. Hoy estás aquí y lo que te pidan hacer por Cristo tú lo haces, pero ahora que llegas a tu casa puede haber el doble ánimo, siempre estar el doble ánimo, porque seguimos siendo carne, seguimos siendo naturales, seguimos siendo influenciados por el mundo, pero nosotros decidimos actuar conforme Cristo, conforme la palabra. Así de que eso requiere una determinación firme para que lo logremos, una determinación de hacer los principios de Dios. No permitirle que sean nuestras emociones o esos deseos temporales los que nos desvían del camino, la verdad y la vida. No lo podemos permitir. Purifiquemos nuestro corazón. Sometamos nuestras emociones y pensamientos a la sabiduría divina. ¿Cuál es la sabiduría divina? ¿Cuál es? Es que a veces creemos que la sabiduría es algo intangible por allá. ¿Cuál es la sabiduría divina? La palabra de Dios. Es la sabiduría divina. Si nosotros nos ajustamos a esa sabiduría divina, avanzaremos hacia la madurez y a la perfección que Dios desea de nosotros. Vamos a ser cristianos completos, no cristianos a medias, cristianos que nos hundimos rápidos. Ya voy a terminar. Dice Jeremías 15:19. Mira lo que dice. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. La vida cristiana es una conversión continua. Es cada vez morir al yo y dejar que viva Cristo en nosotros. Ese es nuestro llamado. Y la persona sabia lo entiende, lo comprende y lo trabaja y lo obedece y lo lucha. Seguir a Cristo. Si usted no anhela, si usted no desea, si usted no valora el resultado de seguir a Cristo, difícilmente podrás avanzar en Cristo. Si usted no ha entendido que la vida está en Cristo, que hacer lo que Dios nos manda hacer no trae tristeza, no trae dificultades, no trae problemas encima. Lo que trae es bendición, paz. Así de que, hermanos, es hora de renunciar al doble ánimo y avanzar hacia el dominio propio, a ese dominio propio que el Espíritu Santo nos permite cuando valoramos la palabra de Dios. Solamente un corazón puro y un espíritu fiel es lo que nos llevará al éxito en nuestra existencia. Solamente eso es lo que nos hará más que vencedores. Nada de doble ánimo. No creas que te va a desaparecer, hermano. No creas que el alma, tu corazón te va a dejar tranquilo, jamás. Siempre estará muy dentro de ti, tu mente hasta escucha voces y ves cosas que te quieren dominar y que vienen del mismo infierno, que vienen de nuestro cuerpo caído, de nuestra carne caída, que viene de muchas cosas.
Nosotros no podemos dejarnos dominar por eso. Nuestra regla de fe y conducta tiene que ser la palabra de Dios. Lo que debemos hacer si queremos ser felices, si queremos que los demás estén felices a nuestro lado, que nuestro círculo íntimo sea bendecido, lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios y todo saldrá bien. Hacer la voluntad de Dios produce bendición, arregla las cosas. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, empieza todo a arreglarse. No sé si me entienden. Yo me imagino que yo estoy caminando por aquí, estoy haciendo la voluntad de Dios y por allá hay algo torcido, se endereza, por allá hay algo caído, se levanta, por allá hay algo sucio, se limpia. Hagamos la voluntad de Dios. No solamente serás bendecido o bendecida, sino que bendecirás a otros y harás que el corazón de Dios se alegre. Y Dios estará agradecido contigo, porque a muchos bendecirás y a muchos levantarás. Pongámonos de pie, hermano, por favor.